The RockTube Podcast presenta RockTube Music. Led Zeppelin fue un grupo británico de hard rock formado en el 68 por John Paul Jones, Robert Plant, John Bonham y Jimmy Page. Esto es RockTube Music. Yo soy Einar Santana presentando a Led Zeppelin. Tras la separación de la primera banda de Jimmy Page, The Yardbirds, este empezaría a formar un nuevo proyecto junto al bajista Chris Dreja y su ascendente reputación como guitarrista. Tras reclutar al guitarrista Jankwell, tratarían de reclutar a Terry Wright, quien se negaría recomendando a Robert Plant, que formaba parte de The Hopswiddle, que a su vez recomendaría al baterista John Bonham. Cuando la banda pareció completa, Chris dejaría el proyecto para dedicarse a la fotografía, siendo reemplazado por un amigo del mismo, John Paul Jones. Casi inmediatamente la banda ensayaría un blues improvisado que probaría la química de sus integrantes, decidiéndose a terminar una gira pendiente bajo el nombre de The New Yardbirds, donde tocarían muchas de las canciones que formarían parte de su álbum debut. El nombre de la banda surgiría de un chiste de Keith Moon, baterista de The Who, cuando en una sesión de grabaciones de Jeff Beck y la aún no oficial Led Zeppelin, dijo que la banda fracasaría y caería como un Zeppelin de plomo. Sin embargo, John Entwistle, el bajista de The Who, posee su propia versión de los hechos, donde dijo comentar a un agente que pensaba en dejar la banda para formar una nueva nombrada Led Zeppelin, presumiendo que cuando dicho agente se volvió jefe de la banda de Jimmy, este le robó la idea. Después de la gira y ya bajo el nombre de Led Zeppelin, Atlantic Records produciría el primer álbum de la banda, pues el sello discográfico estaba interesado en fichar al mayor número posible de grupos que surgían durante aquella época, contratando a la banda sin siquiera haberla visto, solamente bajo la recomendación de Dusty Springfield. Su primer álbum sería lanzado en enero del 69, bajo el nombre de Led Zeppelin, y sería grabado, mezclado y editado en tan solo una semana. Al principio, el público británico no respondería al lanzamiento del álbum, un hecho que provocó que la banda no publicase sencillos en Reino Unido. Tras su primera gira y gracias a sus explosivas actuaciones, su primer álbum ganaría un éxito inmenso que compensaría las primeras semanas, exceptuando que la prensa calificaría al álbum como heavy metal, algo con lo que la banda no estaría de acuerdo, comentando que era injusto calificar a la banda como heavy metal, ya que un tercio de su música era acústica. Durante su concierto promocional, la banda cambiaría su nombre a The Nuts, censurados por Eva von Zeppelin, familiar del inventor del dirigible, quien argumentaba eran unos monos gritones. Además, las autoridades de Singapur le impedirían la entrada al país para dar un concierto, debido a que tenían el pelo demasiado largo. Mientras tanto, la banda grabaría su segundo trabajo, que sería lanzado en el 69, titulado Led Zeppelin II. Este álbum lo consagraría definitivamente, conservando durante semanas el puesto número 1 en las listas británicas y estadounidenses, destronando al Abbey Road de los Beatles, el cual había permanecido 11 semanas en el mismo puesto. Esto gracias al éxito de canciones como Whole Lotta Love y Heartbreaker, que además alargarían sus conciertos posteriores durante más de 3 horas. Para la composición del tercer disco, la banda visitaría una remota casa rural de Gales en 1970, donde también grabarían el material allí ideado. Ese mismo año lanzarían su tercer disco, Led Zeppelin III, que sería acusado de ser un montaje comercial debido al carácter íntimo y acústico de las canciones del álbum, que a pesar de no ser muy bien recibido, contenía composiciones como Immigrant Song y Since I've Been Loving You. Aún así, Led Zeppelin se tomaría personalmente estas críticas, lo que provocaría que la edición original de su cuarto trabajo no tuviera título ni nada que permitiera identificarlo, a excepción de 4 símbolos, uno para cada miembro de la banda. Este álbum, reconocido como Untitled o Led Zeppelin IV, fue publicado en el 71 y se convirtió en el LP
más vendido de la banda y actualmente es el número 4 de los álbumes más vendidos de la historia, en el que destacan canciones como Stairway to Heaven, Black Dog, Rock and Roll, Going to California y When the Leaf Breaks. Además, el solo de guitarra de Stairway to Heaven sería elegido por la revista Guitar World Magazine como el mejor solo de todos los tiempos. Este álbum vendría acompañado de un cambio de imagen, donde sus integrantes comenzarían a vestir extravagantes ropas, collares y joyas de la época. Además, se popularizarían los excesos de la banda, quienes empezarían a viajar en su jet privado llamado The Starship, alquilando pisos enteros de los hoteles en donde se hospedaban durante sus giras. En 1973 lanzarían el álbum titulado Houses of the Holy, que implementaría una nueva idea en el grupo, mezclando diversos estilos musicales como el blues, rock, folk e incluso matices de reggae. El álbum causaría controversia entre los críticos a pesar de tener excelentes ventas, tal vez debido a la portada del álbum, donde aparecerían los hijos de Robert desnudos escalando una especie de cuesta empedrada, por lo que sería prohibida en algunos países. Además, la gira que promocionaría el álbum conseguiría superar el récord anterior ostentado por los Beatles. En el 74, Led Zeppelin fundaría un sello discográfico al que nombraron Swan Song, título que tomarían de una de las pocas canciones inéditas de la banda. Cabe decir que la discográfica dependía casi en su totalidad de Atlantic Records, y que su símbolo se comercializaría al grado en que se convirtió en el símbolo de la banda. Durante este tiempo, la banda tomaría un descanso de sus grandes giras y grabaciones, dedicándose a realizar colaboraciones, componer canciones y a muchos otros asuntos no tan relacionados con la música. A inicios del 75 lanzarían Physical Graffiti, un álbum doble que además de contener material descartado de álbumes anteriores, incluía clásicos como Kashmir, de la que Robert diría que era la canción definitiva de Led Zeppelin. El álbum sería considerado uno de los mejores de la banda, tal vez debido a la cantidad y diversidad de las pistas, siendo el álbum que coronó a Led Zeppelin como una de las mejores bandas de rock de la historia, acompañadas de las mejores presentaciones de la banda. Sin embargo, el estrellato de la banda se vería interrumpido por el accidente automovilístico de Robert, que dejaría a su esposa al borde de la muerte, provocando una difícil y larga recuperación que se extendió por casi un año. Ese mismo año se prepararía el siguiente trabajo de la banda, Presence, lanzado en el 76, caracterizado por no contar con ninguna canción acústica ni teclado, lo que sería criticado debido a su carácter más suave y lento. Un álbum marcado por el estado convaleciente de Robert, quien grabaría sentado en una silla de ruedas o en muletas. Aún así, Jimmy Page mencionaría el álbum como su favorito, y el tema Achilles' Last Stand como su tema favorito del mismo. Poco después lanzarían su primer disco en vivo titulado The Song Remains the Same, banda sonora de la película del mismo nombre, la cual muestra antiguas actuaciones de la banda, mezcladas con escenas de fantasía ideadas por la misma. Sin embargo, el disco obtendría una mala recepción en el Reino Unido, debido al potente auge de las nuevas bandas de punk británicas, considerando a Led Zeppelin como obsoleta. Tras volver a los escenarios en el 77, el hijo de Robert, Karak, perdería la vida a los 6 años, a causa de una infección estomacal, lo que marcaría profundamente a Robert, llegando a plantearse su continuidad dentro de la banda. Sin embargo, Led Zeppelin volvería al estudio tan solo un año después, para grabar el que sería su último álbum de estudio, In Through the Outdoor, lanzado en el 79. Durante la grabación del álbum, Jimmy Page y John Bonham desarrollaron una adicción a la heroína y al alcohol, que hizo al álbum el único que contiene temas en los que Jimmy Page no figura como autor. Durante las giras del 79 se vio un Led Zeppelin más centrado en las canciones y no en la improvisación. La banda había llegado a un estado de madurez, tanto a nivel compositivo como a nivel personal, apartando la mayoría de sus excesos y reemplazándolos por profesionalismo, logrando llenar estadios aún frente al fracaso comercial
de las nuevas bandas de punk rock surgidas en aquel entonces. Durante esta época, Robert pensaría en abandonar la banda nuevamente, aunque Peter Grant conseguiría convencerlo para continuar. Dicha gira se extendería hasta 1980, cuando Bonham sería ingresado en un hospital de Alemania, debido a una indigestión supuestamente provocada por el uso de drogas y el consumo de alcohol. Durante 1980, Led Zeppelin anunciaría grandes giras por Europa y Norteamérica, las cuales nunca pudieron realizar, pues el 25 de septiembre del mismo año, John Bonham perdería la vida en la mansión de Jimmy, ubicada en Windsor, asfixiado por la aspiración accidental de su propio vómito, debido al consumo excesivo de alcohol. Poco después, la banda elaboraría un comunicado oficial en el que explicaron que ya nada era lo mismo sin John, anunciando su decisión de detener la actividad artística bajo el nombre de Led Zeppelin, con el siguiente comunicado de prensa. Deseamos que se sepa que la pérdida de nuestro querido amigo y la profunda sensación de armonía indivisa que sentimos nosotros y nuestro gerente nos han llevado a decidir que no podíamos continuar. Aún así, la banda se vería obligada por contrato a lanzar su nuevo álbum, y ante la negativa de grabar nuevas canciones sin John, optarían por buscar material inédito, lanzando así el LP Coda en el 82, que contenía canciones descartadas en discos anteriores y algunas tomas en directo de pistas ya grabadas. En los años siguientes, los integrantes de Led Zeppelin se reunirían en múltiples ocasiones bajo otros nombres, manteniendo su decisión de no volver a usar su mítico nombre. Su sello discográfico, Swan Song, sería rentable durante la vida de la banda, aunque 3 años después de la separación, el sello tuvo que cerrar. Robert Plant editaría un álbum como solista titulado Pictures at 11, con un estilo similar al de Led Zeppelin. Por su parte, Jimmy Page compondría algunos temas de la película Death Wish 2, protagonizada por Charles Bronson. Además, en el 83 se reuniría con The Yardbirds para dar una serie de conciertos de los que se editarían numerosos discos, mientras John Paul Jones compondría la banda sonora de la película Scream for Help del 84, del mismo director de Death Wish 2. John produciría además sus propios discos instrumentales como solista. En 2009 formaría parte del supergrupo Them Crooked Vultures junto a Josh Homme y Dave Grohl. En el 84, Jimmy y Robert volverían a unirse bajo el nombre de The Honey Drippers, junto a artistas como Jeff Beck y Paul Shaffer. Su primer álbum, The Honey Drippers Volumen 1, contendría el tema Sea of Love, que alcanzaría el tercer puesto en las listas americanas, superando al famoso tema Whole Lotta Love. Durante un concierto benéfico en el 85, Jimmy, Robert y John se reunirían para interpretar Rock and Roll, Whole Lotta Love y Stairway to Heaven en Filadelfia, donde participarían artistas asociados de Robert Plant. Desafortunadamente, la actuación estaría marcada por la falta de ensayos, múltiples problemas de Jimmy con una guitarra desafinada, monitores que funcionaban mal y la voz ronca de Robert Plant, calificando su propia actuación como bastante caótica y una atrocidad. En el 88, el grupo volvería a unirse para cerrar el concierto de conmemoración de Atlantic Records, donde Jason Bonham tomaría el puesto de su padre John Bonham. Poco después, Jimmy Page formaría The Firm con Paul Rodgers y Chris Lake, además de lanzar algunos álbumes en solitario como Outrider del 88, en el cual Robert y Jason tendrían una participación. En el 93 grabaría un disco con el cantante David Coverdale, titulado Coverdale Page. En el 94, Jimmy y Robert grabarían el especial de 90 minutos On the Deck para la MTV, seguidos de los álbumes No Quarter y Walking into Clarksville, los cuales contaban con algunos temas de Led Zeppelin. En el 95, Led Zeppelin sería incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll por Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, donde Jason y Zoe Bonham asistirían en representación de su padre. En 2003 se editaría un disco triple titulado How the West Was Won,
que incluía versiones en directo de la banda durante sus giras en Estados Unidos. El disco sería un éxito comercial, además de uno de los álbumes en directo más aclamados por la crítica. Además, lanzarían una colección de 6 horas en video titulada Led Zeppelin DVD, que vendería más de 500.000 de copias a finales de 2003. En 2007, la banda daría un único concierto con Jason Bonham en el O2 Arena de Londres. Este concierto sería realizado como parte del concierto tributo al cofundador de Atlantic Records, quien falleció el 14 de diciembre de 2006. El concierto alcanzaría tal demanda que el libro Guinness de 2009 estableció a Led Zeppelin como el ganador del récord mundial de demanda más alta de entradas para un concierto de música. Durante los siguientes años, Jimmy Page se encargaría de remasterizar cada uno de los discos de la banda, incluyendo material inédito expuesto en el LP Coda. Datos curiosos. Una de las obsesiones líricas de Led Zeppelin, en especial de Robert Plant, eran las obras de Tolkien, encontrando referencias a sus obras en temas como Ramble On, The Battle of Evermore y la obvia Misty Mountain Hope, además de incorporar referencias a la mitología escandinava en temas como Immigrant Song, donde referencian a Asgard, al mítico Mjolnir y el mismo Valhalla. Debido a ello, sería integrado en el soundtrack de la película Thor Ragnarok, donde intentan adaptar una novela gráfica basada en dicha mitología. Y bueno, esto fue todo por esta ocasión. No olvides comentar, dar me gusta y suscribirte. En la descripción encontrarás las mejores canciones de Led Zeppelin, así como nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Einar Santana y esto fue Rocktube Music presentando a Led Zeppelin para The Rocktube Podcast.